hermanos? ¿Cuánto está feliz en esta mañana? Amén. Amén. Quiero dar la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Sea muy bienvenido en esta mañana en la casa de nuestro Dios. También en especial quiero dar la bienvenida al hermano Maclovio. ¿Cuándo lo conoces? Amén. Y su esposa. ¿Cuándo da la bienvenida? Amén. Amén. Sea muy bienvenido, hermanos. Dios le bendiga mucho. También quiero dar la cordial bienvenida a nuestros amigos también que están viendo la transmisión, donde quiera que se encuentre. Dios le bendiga, hermanos. Gracias por conectarse. ¿Qué les parece si antes de empezar a cantar vamos a hacer una oración? Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado es tu nombre ahora y siempre, Dios. En esta mañana, oh Dios, un grupo de tus hijos se ha dado cita porque reconocemos, Señor, que en tu sangre hay poder y vida eterna. Señor, no tenemos nada que darte porque todo lo que tenemos te pertenece. Pero, oh Dios, queremos pedirte antes de cantar estos himnos que tú nos puedas perdonar lo que tú sabes que hicimos. Y también queremos pedirte que nuestro pecado sea borrado, Dios. Y así para que puedas recibir estos cantos como un aroma ante tu presencia. Bendice a aquellos amigos que nos están viendo la transmisión. Bendice a los amigos que están en medio de nosotros, Señor. También bendice a los que entregaron su vida y que juntos podamos alabar tu santo nombre. Gracias porque permites una vez más estar en este lugar y un momento de alegría, porque reconocemos que hoy es un día santo para alabar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque no tenemos nada que darte, porque todo lo que tenemos te pertenece. Así que queremos pedirte en esta mañana, oh Dios, que descienda de lo alto tu Espíritu Santo y que muera en nuestros corazones para que estos cantos puedan ser recibidos a grato de tu presencia, Señor, y que el programa de esta mañana, oh Dios, sea dirigido por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comenzamos con el himno 470, por favor. Hoy es sábado glorioso, nos invita a descansar. Qué tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que día nos señala con mil pruebas de su amor. Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación. Fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Amén. Gloria a Dios. Seguimos con el canto 187. Santo Espíritu de Cristo mora en este corazón. Lléname de tu presencia, cólmame de bendición. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Santo Espíritu, lo puedes, aunque como no lo sé, mas si tú mis ruegos oyes, sé que puro yo seré. Cólmame,
Ven Señor, mi Redentor. Ven Señor, mi Redentor. Responde mi alma, presto ven. Señor, mi Redentor. Los santos vuelven a vivir, al cielo todos subirán, y en tierra cada años 1000 ha de quedar Satán. Ven Señor, mi Redentor. Ven Señor, mi Redentor. Responde mi alma, presto ven. Señor, mi Redentor. Recibe entonces la ciudad, los malos levantados son a oír el fallo de su juez. Eterna perdición. Ven Señor, mi Redentor. Ven Señor, mi Redentor. Responde mi alma, presto ven. Señor, mi Redentor. El nuevo dentro espera, en hermosura celestial, jamás la muerte turbará la playa inmortal. Ven Señor, mi Redentor. Ven Señor, mi Redentor. Responde mi alma, presto ven. Señor, mi Redentor. Amén. 181. Maravillas de toda nación y gloria. La celestial gloria morará. A la tierra feliz de su amor, su felicidad vemos este Cordero y siempre continuará. Sobre esos anchos llanos amanece eterna luz, y por fin la noche acabará, pues son Jesús. A la tierra feliz de su amor, sus delicias infinitas. Vemos este Cordero y siempre continuará. De aquel con quien vive a morar, vence eterna paz. A la tierra feliz de su amor, sus delicias infinitas. Vemos este Cordero y siempre continuará. Amén. Finalizamos con el 31.
bien, familia. ¿Cuánto dan gracias a Dios por esos cantos? Amén. Como que no están muy contentos aquí hoy, ¿verdad? Yo creo que es mejor quedarnos en casa. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por estar en este momento acá? Amén. Amén, amén. Muy bien. Ha llegado el tiempo para los chiquitines. ¿A dónde están los niños? Queremos verlos aquí. Este es el tiempo para ellos y también para nosotros. Así es que le damos el tiempo a la hermanita, quien trae la historia para los niños. Así que, hermanita, desquítese el coraje con ellos aquí. Antes de comenzar con la historia, vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta mañana, Señor, y que ahorita vamos a contar una pequeña historia para todos, Señor, especialmente para los niños, y que de algo de esta historia, Señor, los niños puedan aprender que tú siempre estarás a su lado donde quiera que ellos vayan, Señor. Te damos gracias por todo en esta mañana, y en el nombre de Jesús, amén. Voy a comenzar leyendo un versículo de la Biblia que es Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. I'm going to ask questions along the way, so that I pay attention to. Hace muchos años, un niño que se llamaba David vivía en una granja. Era una granja grande y David tenía una hermana mayor que se llamaba Angie, un hermano mayor también que se llamaba Joe y una hermana que se llamaba Mari, que era un poco mayor que él. Así que, ¿cómo se llama el niño? David. ¿Y cómo se llaman sus hermanos? Angie, Mari y Joe. Un día los padres de David anunciaron que tenía que irse unos días. Pusieron a Angie a cargo porque ella era la más grande. David no creía que ella fuera realmente adulta. Simplemente pensaba que era mandona y realmente no le gustaba que su propia hermana le diera órdenes. Pero después de que papá y mamá se fueron, Angie ya no era tan mandona después de todo. Eran libres de hacer lo que quisieran. Irse a dormir cuando quisieran, levantarse cuando quisieran, jugar cuando quisieran y trabajar cuando quisieran. Do y'all have bedtimes? Like, what time y'all go to sleep? Los niños tuvieron una gran semana. Hacían helado todos los días y un rico dulce de chocolate. Hacían palomitas de maíz y panqueques bañados en jarabe de arce. Por supuesto, hacían sus tareas habituales: ordeñar las vacas, alimentar a los animales, recolectar los huevos y cortar leña, pero sobre todo se divertían mucho. Entonces, una mañana, Angie se dio cuenta de repente que mamá y papá volverían a casa al día siguiente. Los niños miraron a su alrededor en la casa. Había platos sucios en la mesa, había juguetes en el suelo, había toallas y ropa sucia en el suelo y todavía no habían recogido las herramientas del papá. Angie parecía preocupada. Quería que todo luciera perfecto para mamá y papá cuando llegaran a la casa. La habían dejado a ella a cargo y ella quería que ellos estuvieran orgullosa de ella. Así que de repente Angie se puso mandona de nuevo. Le ordenó a Joe que limpiara el jardín, mandó a Mari a limpiar los platos y a David debía apresurarse a quitar el polvo de la casa de arriba a abajo.
excepto la sala. Todos sabían que las cosas que mamá tenía en la sala eran demasiado frágiles. Cuando terminara con eso, podía ayudar a Angie a cambiar las camas y lavar la ropa. David odiaba hacer todo eso. Quería estar afuera ayudando a Joe a hacer tareas de adultos. Pero Angie estaba a cargo, así que siguió sus instrucciones, sintiéndose malhumorado y enojado por dentro. Así que ¿dónde en la casa no podían entrar? En la sala de mamá. Angie estaba tan preocupada que no tenía tiempo para cocinar el almuerzo. Así que todos comieron las sobras frías. David tenía calor y estaba cansado. Quería hacer helado y divertirse otra vez. Pero Angie no había terminado de dar órdenes. Tienes que ayudar otra vez esta tarde, David, dijo. Primero quiero que lustres todos los zapatos y botas con este cepillo. Luego puedes sacudir todas las alfombras. David se sentía cada vez más enojado por dentro. El peor trabajo del mundo era lustrar zapatos y botas. Era muy sucio y era fácil mancharse todo el cuerpo y las manos. ¿Qué era el peor trabajo para David? Sí, manchar los zapatos, polish all the shoes. Mientras David lustraba zapatos, Angie decidió quitar el polvo y barrer el salón de mamá para que toda la casa estuviera perfecta. El salón era una habitación preciosa y llena de las mejores cosas de su madre. No los permitían jugar allí, solo entraban cuando había visitas. Mientras Angie estaba en el salón, notó que David no estaba trabajando muy duro. Le dijo que se apurara porque tenía más trabajo para él. Para entonces, David estaba tan enojado que todo le hervía por dentro. Antes de darse cuenta de lo que había hecho, le había arrojado un cepillo lleno de botón para zapatos a Angie. El cepillo pasó volando por encima de la cabeza de Angie y aterrizó justo en medio de la pared del salón. Se quedó mirando la gran mancha negra en el costoso papel tapiz blanco y dorado. Luego salió corriendo de la casa y se escondió en el granero. ¿Qué pasó aquí? David se quedó en el granero mucho tiempo. Pensó en cualquier podría ser su castigo. Estaba muy enojado con Angie. Ya estaba oscuro cuando Joe lo encontró. Joe sabía lo que había sucedido, pero no dijo nada. David no pudo dormir bien esa noche. Sabía que mamá y papá volverían por la mañana. Lloró profundamente en su almohada. Cuando mamá y papá llegaron a la casa, estaban muy contentos con lo que los niños habían hecho las tareas y limpiado todo. David sabía que ella no había mirado en la sala, pero no fue lo suficiente valiente como para decirle lo que había sucedido. Entonces una pareja que venía del otro lado de la ciudad vinieron a visitarlos. David oyó a su madre darles la bienvenida y invitarlos a pasar al salón. Esperaba oír a su madre gritar, pero en lugar de eso oyó a la señora exclamar: «Vaya, qué salón tan bonito es este». David no podía creer lo que oía. David se acercó a la puerta y miró hacia adentro. La pared se veía exactamente igual que antes que él tirara el cepillo. El papel tapiz donde había estado la mancha negra ya no estaba allí. Su madre le vio en la puerta y lo invitó a entrar. Se sentó y se quedó mirando a la pared, pensando en lo que podría haber pasado. Cuando todos se fueron, se acercó a la pared y la miró de cerca.
Alguien había cortado un trozo de papel tapiz para encajar perfectamente. David comió el doble de comida. Comenzó a reír y a bromear de nuevo. Después de la cena, David encontró a Angie y le dio un abrazo grande. Gracias, le susurró al oído. Lamento haberte arrojado el pincel y haber causado ese desastre. Tú lo arreglaste, ¿verdad? Sí, encontré un poco de papel en el ático. Yo también lo siento, fue principalmente culpa mía. No debería haber sido tan mandona. Y David nunca olvidó lo especial que era descubrir que alguien le ama lo suficiente como para cubrir su error y salvarle de las consecuencias que merecía. ¿Te suena eso como otra persona que conoces? Who do you think sounds like that as well? Jesus. Si Jesús nos ama lo suficiente como para cubrir nuestros errores con su vida perfecta, nos salvó de la muerte que merecemos debido a nuestro pecado y nos dio otra oportunidad de tener la mejor vida posible ahora y para siempre. Esta es la historia que tengo para ustedes y quiero que ustedes sepan que Dios siempre estará a nuestro lado, aunque seamos ahorita como niños pequeños, hasta que seamos más grandes como adultos. Y que Dios siempre va a estar a nuestro lado donde quiera que vayamos. Y esta es la historia para ustedes y ahora vamos a orar para terminar. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos siempre, Señor, que estés a nuestro lado donde quiera que vayamos, Señor, especialmente al lado de estos niños, Señor, que ellos van creciendo, y a todos los hermanos, Señor, que siguen caminando en tu camino, Señor, que cada uno de ellos nunca se olvide que tú estarás a su lado en cualquier problema, Señor, o cualquier necesidad. Pero te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros en este momento y que el resto de este día, Señor, igual lo pongamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, familia. Una linda historia donde en verdad los niños tienen que ser más sinceros con sus padres, más limpios, tanto los niños como los jóvenes. Así es que mi familia, ha llegado el tiempo más oportuno para cada uno de nosotros. Vamos a poner la más grande atención, porque el mensaje que viene enseguida es para cada uno de nosotros. Le vamos a dejar el tiempo al hermano Jaime, quien hoy viene con mucho filo, dice. Así que, hermano Jaime, ese filo que trae, a cortar cabeza aquí con su mensaje. Pongamos la más grande atención para que el mensaje entre en nuestros corazones y así poderlo compartir afuera. Hermano Jaime, que Dios me lo bendiga. Sí. ¿Sí se escucha, hermano? Muy bien, hermanos, feliz sábado a todos una vez más. De verdad estamos contentos porque estamos en la presencia de nuestro Dios. ¿Sí? ¿Cuántos están felices? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Así que hoy vamos a predicar la palabra de Dios, pero antes, una vez más quiero dar la cordial bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana. También nuestros amigos que están viendo la transmisión. Dios le bendiga a muchos hermanos. Gracias por conectarse. Antes de comenzar la prédica, hermano, vamos a cantar, vamos a ponernos de pie. Vamos a poner todo de pie, vamos a entonar el himno 170.
170. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá, sus rostros podremos ver. En gloria y majestad vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto el Señor vendrá, y el pueblo que le esperó, débil tentador, librado será, por Cristo quien lo salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión, y por siempre gozarán su eterna salvación. El norte del sur vendrá, trofeo del Redentor. Las islas del mar sus joyas darán, que adornen al Salvador. Los santos con él irán, las bodas a celebrar, y por siempre gozarán en su feliz hogar. Pronto Jesús vendrá, y el mal llegará a su fin. Con gran majestad su voz sonará, gloriosas por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación, y los santos vivirán su eterna redención. Amén. ¿Falta mucho para que nuestro Señor Jesucristo regrese? ¿Qué dice el himno? Pronto volverá. Pronto volverá. Ya la segunda venida de Cristo está acercando, hermanos. Puede tomar asiento. Antes de comenzar, hermanos, bueno, creo que la predicación que voy a predicar, creo que va a ser como 1 hora y media, pero no importa eso, ¿verdad? Y si lo tradujo en mixteco igual, va a ser 3 horas. ¿Qué le parece? Como que no quiere, ¿verdad? Bueno, hermano, pues antes de entrar en la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a postrarnos de rodillas delante de nuestro Dios y vamos a orar. Querido Padre que está en los cielos, te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos has bendecido a esta semana que se ha terminado, Padre. Gracias por darnos el trabajo, gracias por darnos la fuerza para ir a trabajar, y gracias por los alimentos, Padre, porque nunca nos faltó en esta semana. Dios Todopoderoso, en esta mañana vamos a abrir tu palabra, pero antes de abrirla, oh Dios, te pedimos tu Santo Espíritu que venga sobre cada uno de nosotros para poder entender tu palabra en esta mañana. Dios Todopoderoso, también te pido por aquellos amigos y hermanos que están viendo la transmisión, que tu Santo Espíritu pueda llegar sobre ellos también, para que ellos puedan entender el mensaje de esta mañana. Dios Todopoderoso, también te pido tu bendición sobre los diezmos y las ofrendas que los hermanos van a entregar, Padre, lo que tú te pertenece, oh Dios. Bendícelo, Dios, y también bendice los muchos que ha dejado a nuestros bolsillos, Padre. Muchas gracias, Dios. Todo esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano.
Vamos a esperar que termine los diáconos. Muy bien, hermano. Voy a preguntarles, hermanos y hermanas, cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús, ¿cuál es el deber que tenemos que hacer? ¿Cuál es la misión que Cristo nos dejó? Predicar su palabra, ¿verdad? Porque muchas veces entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús, pero no predicamos su palabra. Nomás conformamos de venir a la iglesia, a un lugar donde tenemos para reunirnos, pero no hablamos de Cristo Jesús con otras personas. Este es el deber de cristiano. ¿Estamos bien? Y no solo el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento, hermano, el deber de ellos también era de predicar la palabra de Dios a otra nación. ¿Sí o no? Entonces hoy vamos a estudiar la palabra de Dios, que hubo un profeta de Dios que tuvo la oportunidad de predicar a muchos pueblos y no lo hizo, hermano. ¿Qué profeta será? Vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas. Segunda del libro de Crónicas. Vamos a ver lo que dice. Hoy vamos a descubrir el personaje. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Comenzando desde el versículo 1. Cuando lo tenga, hermanos, dígame. Aquí los hermanos nuevos, si alguien los ayuda ahí a buscar con las hermanas ahí los versículos, para que todo estudiemos juntos. ¿Lo tenemos ahora? Dice, comenzó a reinar Ezequías 125 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. ¿De qué estás hablando aquí, hermanos? De un profeta que se llamaba Ezequías. ¿Cuántos saben de la historia de Ezequías? Nosotros sabemos la historia de Ezequías, muy poquito lo sabemos. Nosotros sabemos que Ezequías, Dios habló con Ezequías que él tenía que morir y él tenía que preparar su casa. Nosotros sabemos esa historia muy poquito y que Ezequías oró a Dios y Dios añadió 15 años más de vida, ¿verdad? Pero no hemos descubierto los buenos que hizo el rey Ezequías. Aquí es donde dice que Ezequías hizo los correctos ante los ojos de Jehová. Cuando cristianos, hermanos, cuando ellos empiezan a estudiar la palabra de Dios, empiezan y entregan sus vidas a Cristo Jesús, y ellos, con el tiempo, ellos dejan de estudiar, ellos dejan de asistir a la iglesia, así como este rey. Muchos hermanos han hecho eso.
Se olvida de su primer amor. Después, cuando llega un cierto tiempo, ellos ya no quieren ir a la iglesia, ellos ya no quieren orar, ellos ya no quieren ir al grupo, el grupo pequeño. ¿Por qué? Porque se pone frío. Entonces lo que pasó con este rey, al principio el rey hizo todo lo correcto delante de Jehová. Dice el verso 3. En el primer año de reinado, en el mes primero, abrió la puerta de la casa de Jehová y la reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y le dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. ¿Qué hizo el rey Ezequías? ¿Cómo estaba el pueblo en aquel tiempo, hermanos? El pueblo en aquel tiempo estaba contaminado. No obedecía, no hacía lo que Dios quería. Y hasta los sacerdotes, en vez de reunir en el templo de Dios, ¿qué hicieron? Cerraron la puerta. Y no solo eso, sino que metieron muchas cosas malas en el templo de Dios. Pero cuando el rey Ezequías se levanta, Dios lo levanta, lo primero que hace el rey Ezequías es limpiar, abrir la puerta de la iglesia y llamar a todos los sacerdotes para que sean santificados. ¿Por qué? Porque yo tenía que hacer la tarea que Dios le había dicho. Y dice no solo eso, sino que limpió dentro de la iglesia la inmundicia que había allí. ¿Y qué es la inmundicia? ¿Verdad? Y no solo eso, hermanos, vamos a seguir leyendo. ¿Qué más hizo el rey Ezequías? El 6 dice, el verso 6, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malos ante los ojos de Jehová vuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Aún cerraron la puerta del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y lo ha entregado a turbación y execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Aquí es donde vemos cómo estaba el pueblo, pero gracias a Dios, hermanos, que los líderes en aquel tiempo, los sacerdotes, ellos se olvidaron de hacer todo lo que Dios había ordenado. Pero se levanta el profeta Ezequías, empieza a llamar a los sacerdotes para que sean santificados. O sea, los sacerdotes dejaron de santificarse. No había líder que administrara en la casa de Dios, pero cuando se levanta Ezequías empieza a llamar a todos los sacerdotes para que los santifiquen. Y no solo eso, mis queridos hermanos, sino que también Ezequías se levanta y empieza a destruir a todos los dioses en aquel tiempo, a todos los dioses, el Baal, la Acera, dices ahí. Pero ustedes saben, hermanos, que cuando un profeta se levanta, o cuando un rey se levanta, siempre hay un profeta bajo sus reinados, ¿verdad? Y aquí, hermanos, el que está bajo su reinado del rey Ezequías era el profeta Isaías. Y no solo Isaías, sino que también el profeta Oseas. Y no solo Oseas, hermanos, sino que también bajo su reinado de Ezequías, el rey Ezequías, también está el
Miqueas, el profeta Miqueas. Había 3 profetas bajo el reinado de Ezequías, porque dice que la palabra de Dios que Ezequías amaba mucho a Dios. Ezequías guardaba los mandamientos de Dios y Dios hizo todo lo correcto delante de Dios. Por eso Dios le dio 3 profetas bajo sus reinados. Y estos profetas predicaron fuertemente también, hermanos. Vamos a ir ahí mismo, segunda de Crónicas, solo el capítulo 30. Capítulo 30. Vamos a ver qué más hizo el rey Ezequías. Ahí mismo, solo una hoja. Ahí está el capítulo 30 y vamos a comenzar desde el 1. Cuando lo tenga, dígame, hermano, para avanzar. Dice: envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió carta a Efraín y a Manasés para que viniese a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Esta fiesta era solemne para el pueblo de Israel, ¿verdad? La Pascua. ¿Dónde se establece la Pascua, hermanos? ¿Ustedes se acuerdan allá en el libro de Éxodo? Cuando Dios manda las 10 plagas. Y cuando Dios envía el último plaga, ahí donde se establece la Pascua. Y esta es una fiesta muy grande para el pueblo Israel. Pero como ellos hicieron los malos delante de Dios, entonces vinieron los asirios y se lo llevaron preso hasta allá en Asirio. Por eso el pueblo de Israel, allí donde estaba dividido, un grupo se quedaron en Jerusalén, pero otro grupo se fueron como presos con los asirios. Pero cuando el rey se levanta, destruye todas las imágenes, destruye todos esos, hermanos. No solo eso, sino que Dios también, sino que el profeta Ezequías empieza a organizar ahí a la iglesia y quieren celebrar otra vez la Pascua. Y no solo los que se quedaron allí, sino que también para los que se fueron presos a otros lados. Y dices allí, entonces por medio de Dios envía, por medio de Ezequías, Dios envía carta para Israel. Recuerden que Israel se fueron presos allá con los asirios, porque el reino estaba dividido. Y ellos eran el reino del norte. Y los que se llevaron preso para Judá era el reino del sur. ¿Ok? Y dices allí, el 1 dice: y envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió carta a Efraín, a Manasés, para que viniese a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con su príncipe y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Porque entonces no lo podía celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. ¿Ustedes se dan cuenta cómo estaba el pueblo Israel? ¿Había sacerdotes, sí o no? Sí, había sacerdotes. ¿Estaba santificado, sí o no? No está santificado, hermanos. Por eso ellos no han hecho la fiesta de la Pascua, porque ningún líder no estaba santificado. Y dices aquí el 3 dice: porque entonces no la podía celebrar por cuanto no había suficiente sacerdote santificado, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. 4. Esto agradó el rey
y toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniese a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no lo había celebrado al modo que está escrito. Y vamos a ver, por medio del profeta, Dios invita a otro tribu que está en presos allá por Asirio, para que venga a Jerusalén y a celebrar la fiesta juntos con los tribus que se quedaron allí. Entonces, dice el 6, aquí es donde Dios envía cartas a otro tribu para que venga a Israel para celebrar la Pascua. Y dice el 6, fueron pues correo con carta de mano del rey y de su príncipe por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decía: hijo de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No sea como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de su padre, y los entregó en desolación, como vosotros veéis. No endurezcáis pues ahora vuestro servir, como vuestros padres, someteos a Jehová, y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y alrededor de su ira se apartará de vosotros. Porque si volveréis a Jehová, vuestros hermanos, vuestros hijos, hallará misericordia delante de los que los tiene cautivo, y volverá a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, sin que vosotros os volveréis a él. 10. Pasaron pues los correos de la ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reía y se burlaba de ellos. Y con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Aquí es donde estamos viendo, hermano, que cuando Dios envía mensajero allá por Israel, porque Dios quería recuperar a ellos, Dios quería librarlos de las manos de los asirios. Pero ¿qué dijeron ellos? ¿Ellos quisieron volver? ¿Qué dice el texto? Cuando ellos escucharon el mensaje, dijeron: sí, vamos a regresar. ¿Qué dijeron ellos? Ellos nomás se reían de ellos nomás, dice. Se reía y se burlaba de ellos nomás. Es lo que dice ahí, ¿verdad? ¿Sí estamos conmigo, hermano, o no estamos? Pero había remanente que sí regresaron a Jerusalén, que es el tribu de Aser, de Manasés y de Zabulón. Ellos sí regresaron a Jerusalén para celebrar la Pascua, pero los demás no quisieron, hermanos, no quisieron regresar. Ahora vamos a ir Segunda de Crónica, ahí mismo. Ahora sí vamos a pasar el capítulo 32. El capítulo 32.
Si ustedes lean la historia, hermanos, allí donde hay guerra contra Israel, con los asirios, el rey de Asirio se llamaba Senaquerí, ¿verdad? Que hemos escuchado ese nombre. Y Senaquerí intentó asustar al profeta Ezequías, o sea, intimidarlos. El rey Senaquerí envió a su mensajero para hablar con el rey Ezequías que se calmara porque Dios no estaba más con ellos. Y él dice, y ellos decían con el profeta que Dios de Israel había abandonado a ellos y que no intente hacer guerra con ellos porque Senaquerí dice que va a ganar. Y no solo eso, sino que el rey Senaquerí decía, no, nosotros hemos salido a la guerra a muchos pueblos y cada pueblo tenía sus dioses y sus dioses de ellos no fueron capaces de defender a ellos. Y ustedes también van a hacer lo mismo, van a ser vencidos, porque el Dios de Israel, el Dios de ustedes, ya no está más con ustedes. Pero allí donde el rey Ezequías empezó a clamar a Dios junto con el profeta Isaías. Vamos a ir lo que dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 20. ¿O alguien lo quiere leer ahí? Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijos de Amós, oraron por estos y clamaron al cielo. 21. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzados y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Allí donde vemos, hermanos, que el rey Ezequías, junto con el profeta Isaías, empieza a orar a Dios Todopoderoso. Dices allí que clamaron al cielo. Dice, y Jehová envió un ángel. ¿Cuántos ángeles envió Jehová? ¿Mucho? Uno. El cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado en su tierra, y entrando en el templo de su Dios, lo mataron a espada sus propios hijos. Aquí es donde vemos, hermanos, cómo Dios contesta la oración del profeta Ezequías. Porque Ezequías andaba delante de Dios, haciendo los correctos, guardando sus mandamientos. Ezequías amaba a Dios. Por eso cuando Ezequías clama a Dios, y Dios contesta su oración. ¿Y sabe cuántos murieron ahí, hermano? ¿Cuántos Asiria murieron allí? Dice la palabra de Dios que murieron 185,000 asirios, los soldados. ¿Era mucho o era poquito? ¿Ah? Era mucho, ¿verdad? Estamos hablando de miles. De miles. Si quiere vamos a regresar Segunda de Reyes 19 para ver cuántos
Segunda de Reyes 19:35. Vamos a ir Segunda de Reyes 19:35. ¿Qué dice Segundo de Reyes, capítulo 19:35? ¿Qué dices? Segundo de Reyes, Ajá, 19, ajá, versículo. 35. Sí, llega. Es Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. ¿Qué dice, hermanos? ¿Lo tienen? Segundo de Reyes, capítulo 19, verso 35. ¿Sí lo tiene? Dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios. ¿A cuánto? ¿A cuánto? 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Dios amaba al rey, ¿verdad? Porque el rey hizo todo lo correcto. Desde que comenzó su reinado, él limpió la casa de Dios. Él mandó cartas para otros tribus que vinieras a reunir con ellos para celebrar la Pascua que dejaron de celebrar por muchos años. No solo eso, sino que mandó a los sacerdotes que los santificaras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el rey amaba a Dios también. Pero ¿qué dijeron los otros tribus? Sino que nomás cuando escucharon el correo, cuando escucharon el mensaje, ellos se burlaban de ellos, se reía de ellos. Pero después el rey Sennacherib empieza a ir a pelear con Israel, con el Judá. Pero el rey Ezequías, junto con el profeta Isaías, empiezan a orar y Dios contesta su oración, ¿sí o no? Sí, contesta su oración. Y si nosotros, hermanos, guardamos los mandamientos de Dios, hacemos lo correcto delante de Dios, cuando tengamos problemas, hablamos con Él, estemos seguros que Él va a contestar nuestras oraciones. Este es el Dios Todopoderoso. El Dios de aquel tiempo es el mismo Dios que estamos adorando. Solo que no lo podemos ver porque Él es santo. Pero Él está con nosotros. Y ahora vamos a regresar, hermanos, no solo esto lo bueno que hizo el rey Ezequías. Pero ahora vamos a ver qué pasó con el rey Ezequías. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 38. Isaías 38. Isaías capítulo 38. ¿Lo tiene? Dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Aquí es donde vemos, hermanos, ya vimos todos los buenos que el rey Ezequías hizo.
Pero aquí es donde llega una enfermedad terrible, una enfermedad de muerte, dices allí. ¿Así dice en su Biblia? Una enfermedad de muerte vino sobre Ezequías. Pero después de allí dice que llega el profeta Isaías, y Isaías le dice: ordena tu casa porque vas a morir y no vivirás. Hermanos, si alguien nos diga eso, hey, ordena tu casa porque te vas a morir, ¿cómo vamos a sentir nosotros? ¿Cómo vamos a sentir nosotros? Creo que nosotros vamos a ser igual como hizo el rey Ezequías. Pero aquí donde dice, ordena tu casa, ¿qué es lo que Dios quiso o qué es lo que Isaías quiso decir con el rey Ezequías? Ordena tu casa porque la casa de Ezequías estaba sucia. Ordena tu casa porque no está ordenada, está desordenada todo. ¿Será que eso quiso decir el profeta Isaías con Ezequías? ¿Qué quiso decir? Ordena tu casa, prepara tu familia, prepáralos en el camino de Dios, porque tú vas a morir y no vas a vivir más. Es lo que Dios quiso decir con el profeta Ezequías. Y ahorita vamos a descubrir por qué Dios le dijo así con el profeta Ezequías, porque él tenía que ordenar su casa. Y dices allí, el 2 dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y entonces vino la palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días, ¿cuántos años? 15 años. ¿Se asustó Ezequías? ¿Verdad? Sí, asustó. Cuando nosotros estamos, cuando un enfermo va al hospital y los doctores dicen, ¿sabes qué? Te queda una semana de vida. ¿Cómo se siente uno? Ahí es donde uno empieza a clamar a Dios, oh Dios, ayúdame, dame otra oportunidad. Si tú me ayudas a salir en esto, yo te prometo que te voy a seguir. Yo te prometo que te voy a entregar mi vida a ti. Allí donde viene toda la promesa, hace toda la promesa con Dios. Pero cuando todo eso pasa, hermano, cuando Dios te ayuda, cuando Dios te hace sacar de esa enfermedad, se olvida uno. Ahí ya no recuerda, ya no te acuerdas la promesa que hiciste con Dios. Y eso ha pasado muchas veces en nuestras vidas, hermanos. Y decimos, Dios, dame la oportunidad, dame otra oportunidad, porque no quiero morir. Dame otra oportunidad para que yo, ahora sí voy a hacer lo que tú, que voy a predicar más a tus palabras. Ojalá hiciéramos eso, ¿verdad? Pero hay mucho que no lo hace, hermano. Hay mucho que se olvida la promesa que hace con Dios. Yo me acuerdo cuando a mí me agarró el COVID, ya no aguantaba yo, una noche no aguantaba más. Y yo decía mi oración, Dios, ¿sabe qué? Hasta aquí llegué. Si tú quieres que yo viva, pues que sea tu voluntad. Pero si no, pues que sea lo que tú quieras. Pero decía eso en la oración, pero en mi corazón decía, Señor, sáname, ayúdame a salir en esto. Y si tú me ayudas, yo voy a predicar tus palabras con muchas personas que no han conocido tu palabra. Y yo decía eso en mi corazón.
Y gracias a Dios, hermanos, que Dios contestó mi oración y fui sanado del COVID. Casi iba a morir yo. Porque ningún ser humano quiere morir. ¿O alguien lo que está aquí quiere morir? ¿Verdad que no? No queremos morir. Es lo que pasó con el rey Ezequías. Ezequías asustó, empezó a llorar allí y empezó a clamar: Dios, ¿sabes qué? Recuerda, era todos los correctos que hice. Recuérdame, yo hice todos los correctos delante de ti. Hizo todo recordar a Dios. ¿Será que Dios no sabía que el rey sí hacía lo correcto delante de Dios? Pero ¿contestó Dios su oración o no contestó? Sí, contestó su oración. Contestó su oración. Y ahora dice el 6: y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Pero también Ezequías, hermanos, el rey Ezequías, cuando él clama a Dios y Dios contesta su oración y dice: Dios, no te vas a morir, te voy a dar 15 años más de vida. Y Ezequías empieza a decir otra vez con Dios: entonces, para que yo sepa que tú contestaste mi oración, para que yo sepa que tú me estás dando 15 años más de vida, entonces, ¿cuál va a ser la señal? Y dice el 7: y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, y en el reloj de acá 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había descendido. ¿Dios le dio señal, sí o no? ¿Qué señal le dio Dios? Que regresara el sol atrás a 10 grados. ¿Quién puede hacer eso? ¿Un ser humano puede hacer eso? Ningún ser humano puede hacer eso, hermanos. El que puede hacer eso es solamente el Dios Todopoderoso. Él puede hacer regresar al sol, ¿verdad? Y Dios lo hizo. Eso fue la señal que le dio al profeta Ezequías. Y dices allí: y no solo cuando sucedió esto, hermano, cuando Dios regresó el sol a 10 grados, haz de cuenta ahorita qué hora es, a las 12, y que Dios regresara el sol y que hoy sea como las 8 de la mañana, ¿verdad? ¿Dios es poderoso o no? Dios es poderoso. Y Él hizo regresar el sol. Y no solo donde estaba el profeta Ezequías, sino que esto sucedió allá por Babilonia. Ellos vieron la señal, los babilonios vieron la señal, los asirios vieron la señal. Porque imagínense, el sol ve a muchos países, ¿verdad? Todos ellos vieron la señal, vieron lo que el sol hizo, hermanos, y ellos empezaron a preguntar qué había sucedido. ¿Por qué el sol se regresó atrás? Ellos querían saber, y no solo eso, sino que se sorprendieron y salió la noticia que Dios había sanado al rey Ezequías. ¿Y qué dijeron los de otros pueblos? A ver, vamos a ir a preguntar al rey Ezequías, a ver si es cierto que él se enfermó y a ver si es cierto que Dios le añadió 15 años más de vida. Ahora vamos a ir a preguntar a Ezequías si es cierto. Ellos querían saber, hermanos. Quería saber lo que había sucedido.
Y vamos a regresar, ahora sí vamos a regresar, Segunda de Reyes, capítulo 20. Vamos a ver qué sucedió allí. Capítulo 20, versículo 12. Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 12. Vamos a ver qué es lo que sucedió allí. ¿Lo tiene? Dice, en aquel tiempo, Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajero con carta y presente a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías lo oyó y le mostró toda la casa de su tesoro. ¿Era rico o no era rico? El rey Ezequías era rico. ¿Qué le enseñó? Tesoro, plata, oro y especie y ungüento precioso, y la casa de su arma, y todo lo que había en su tesoro. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Cuando fueron los babilonios, quería saber lo que había sucedido con Ezequías. Ellos se fueron a ver los tesoros de él. Ellos se fueron con la intención de ver la riqueza que el rey tenía. No, ellos se fueron a ver qué había sucedido, si de verdad él estuvo enfermo y si de verdad que Dios le añadió 15 años más de vida. Ellos se fueron a ver, hermanos. Y aquí es donde el rey Ezequías tuvo la oportunidad de predicar a los babilonios y no lo hizo. Lo que el rey Ezequías hizo es enseñar todo lo que tenía su casa, la riqueza. Enseñó, aquí tengo el oro, aquí tengo la plata y aquí tengo eso. Eso es lo que enseñó el rey Ezequías a los babilonios. ¿Tuvo la oportunidad de predicar a los babilonios, sí o no? Tuvo la oportunidad. Y sigue diciendo. 14 dice, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Ezequías le respondió, de lejana tierra. Han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada que quedó en mi tesoro que no les mostrase. Y entonces Isaías dijo a Ezequías, oye la palabra de Jehová. He aquí viene día en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tu padre ha atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y nosotros, ¿cómo hacemos cuando alguien viene a visitarnos? ¿Será que nosotros le presentamos a Dios? ¿Será que nosotros decimos que gracias a Dios porque me enfermé y gracias a Dios porque me ayudó, me sanó? ¿Será que nosotros decimos con aquella persona que viene a visitarnos? ¿O será que nosotros hacemos como hizo el rey Ezequías? Nosotros empezamos a decir lo que tenemos. No, es que yo tengo esto, es que yo tengo esto. En vez de enseñar a ellos, en vez de presentar a Dios a ellos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Verdad? Pero aquí es donde Isaías vuelve a decir, vas a ver que los babilonios van a regresar, van a llevar toda la riqueza que tú tienes
y te van a llevar preso a ti también a Babilonia. La consecuencia, hermanos, las consecuencias. Vamos a ir lo que dice Segunda de Crónicas otra vez. Segunda de Crónicas 32. Segunda de Crónicas 32. Dice Ezequías capítulos 32, 24. Dice, en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, que respondió y le dio una señal, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá. ¿Se da cuenta, hermanos? Los babilonios, cuando vinieron a preguntar a Ezequías lo que había pasado, ¿qué hizo Ezequías? El orgullo, hermano, ¿qué hizo? ¿Qué hizo que el sol regresara atrás? ¿Y qué dijo Ezequías? Se enalteció su corazón, el orgullo. Yo lo hice. Ya no dijo Ezequías que fue Dios, sino que él dijo, yo lo hice. Por eso dices allí, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y a veces nos pasa eso, ¿verdad? El orgullo, entra el orgullo. No, es que yo puedo hacer esto, no, yo soy el que hace esto. Y es lo que hizo Satanás allá en el cielo, ¿sí o no? Satanás, el orgullo de Satanás fue que él pecó. Y aquí lo mismo pasó con este hombre, con el profeta. Se orgulleció su corazón. Ya no dijo que Dios hizo retroceder el sol, sino que él dijo, fui yo que lo hizo. Hermanos, cuando tengamos la oportunidad de predicar a alguien, tenemos que hacerlos. Tenemos que predicar a otra persona para que ellos también conozcan al Dios Todopoderoso y que ellos también puedan tener la vida eterna. Esta es la misión de cada uno de nosotros, los cristianos, de predicarle la palabra de Dios. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? ¿O ya se cansaron ya? Recuerda que yo creo que nomás voy por 1 hora, falta más. Dice, para terminar, vamos a regresar otra vez, Isaías 39, 2. 39, 2. Isaías capítulo 39, versículo 2. Dice, y se reconcilió con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata, oro, especie, ungüento precioso, toda la casa de arma y todo lo que se hallaba en su tesoro. No hubo cosa en su casa, en todo su dominio, que Ezequías no le mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dice estos hombres y de dónde ha venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana ha venido a mí.
de Babilonia. Hermano, Dios le dio 15 años más a Ezequías, pero Ezequías no predicó la palabra de Dios. Cuando Dios dijo, hey, prepare tu casa porque vas a morir, mejor hubiera aceptado, ¿verdad? Mejor hubiera aceptado, sí Señor, voy a preparar mi casa, voy a preparar mi esposa, voy a preparar mis hijos, pero Él no lo hizo, hermanos. Yo creo que también cuando Dios dice que nosotros ya podemos descansar, yo creo que es mejor aceptar eso, ¿verdad? Porque Ezequías, hermanos, hizo lo malo delante de Dios al final. Y él no supo ordenar su casa. Por eso, si ustedes lean Segunda de Reyes, capítulo 29, Segunda de Crónica, uno de los dos libros, cuando termina esos hermanos, entonces su hijo de él se llamaba Manasés. Y Manasés, dice hermanos, no supo enseñar a Manasés, no supo instruirlo en el camino de Dios como se debería hacer. Y cuando el rey muere, entonces se levanta su hijo y se convierte el rey. Y dice la historia que este Manasés, hermano, empieza a otra vez con los dioses que él había derrumbado. Y él empieza otra vez a edificar altar de los dioses Baales. Y no solo eso, sino que en la casa de Dios, el mismo templo de Dios, Manasés empieza a meter a los dioses de Baal. Y dice que este Manasés, hermanos, fue como el demonio mismo, porque él no hizo lo correcto delante de Dios. Él dice que Manasés hizo todos los malos delante de Dios, dice la palabra de Dios, hermanos. Por eso Dios dijo, hey, prepara tu casa, ordena tu casa. Y no lo hizo. Por eso la consecuencia venía cuando se levanta su hijo Manasés, empieza a adorar otra vez los dioses paganos. Y hasta el mismo del templo de Dios, él mete a todos los dioses. Y cuando el Manasés muere, se levanta otro rey, también hace los malos. Cuando ese, así van todos por la consecuencia que hizo el rey Ezequías. Y a nosotros, hermanos, los padres también, los hijos, los jóvenes también, hermanos, tienen que poner su parte también. Porque esta es una enseñanza que nos enseña la palabra de Dios. ¿Sí entendemos algo? Amén. Oye, hermano, pues esto ha sido el sermón de esta mañana. Espero que haya entendido y lo que aprendieron, hermano, guárdenlo en su corazón. ¿Está bien? Y vamos a ponernos de pie, vamos a entonar otro himno. Vamos a cantar el himno más de Jesús. Hijo, déjame, se me olvidó el número. Jesús, deseo saber más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación
gustar. Más de Jesús deseo oír, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor buscar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a él seré, más de su gloria de gozar, más su gran nombre de alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor buscar. Amén. Vamos a arrodillarnos, hermanos, para terminar. Dios Todopoderoso, una vez más, Padre, te damos mucha gracia por tu palabra de esta mañana, Padre. Dios Todopoderoso, ayúdanos, Padre, ayuda a cada uno de nosotros para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre, para hacer nuestras tareas, de ir a predicar con aquellos que no te conoces, Padre. Y muchas gracias por enseñarnos la enseñanza de esta mañana, Padre. Hemos entendido los buenos que hizo el rey Ezequías y también los malos que él hizo, pero los buenos para nosotros, Padre. Ayúdenos, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas y amigos también, Padre, que está viendo la transmisión, para que ellos también puedan hacer lo correcto delante de ti. Dios Todopoderoso, vamos a levantarnos, vamos a regresar a nuestros hogares, y que hoy a las 5:30, Padre, así como estamos todos aquí, así vamos a regresar una vez más para adorarte en la tarde, oh Dios. Muchas gracias, Padre. Todo esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Esta cosa está lleno, quiere quitarse.